Estimada comunidad educativa de la radio del Liceo Nacional de Yoyeo, les damos la bienvenida a nuestra programación y también los invitamos a que disfruten del programa Diálogos Educacionales, que a continuación, junto al profesor Manuel Santander Olivares, disfrutaremos de entretenidas entrevistas. Con ustedes, el profesor Manuel Santander Olivares. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra programación educativa. Estimados y estimados amigos del Liceo Nacional de Yoyeo, estamos en la tercera edición de este programa Diálogos Educacionales, que se emite dentro del programa que tiene el Liceo hacia el centenario. Al iniciar este año, este nuevo ciclo de entrevistas y conversatorios en el ámbito educacional, tenemos la presencia y agradecemos el tiempo. Y no quiero presentarlo yo, sino que le voy a pedir a él que se presente, porque es el maestro, para mí, el maestro del currículum chileno. No ha habido reforma curricular en los últimos 15, 20 años donde don Luis Osandón no haya dado su opinión, no haya sido invitado a participar. Lo único lamentable es que muchas veces solamente lo han escuchado y no han implementado lo que es todo su tremendo, diría yo, aporte que ha hecho en el ámbito curricular, pensando en cómo poder hacer de la educación un factor que verdaderamente permita al país su democratización, pero como también poner a los estudiantes chilenos con las habilidades y contenidos necesarios para enfrentar los desafíos de la época. Agradecerte, Luis, esta presencia hoy día en el programa del Liceo y el tiempo generosamente que nos estás dando. No, Preséntate, por favor. Bueno, primero muy contento de la invitación, de la posibilidad de hablarle además a profesores, estudiantes eventualmente, así es que desde ese punto de vista, feliz de estar acá en esta conversación que vamos a tener en este rato. ¿Cómo uno se presenta? Es bien difícil, pero bueno, soy profesor de historia de origen, hice un doctorado en educación hace ya muchos años atrás. He estado vinculado a la formación docente hace ya décadas también, en la Academia de Humanismo Cristiano, en la Católica Silva Enrique. Acabo de terminar un ciclo de 10 años en la Universidad de Chile y ahora estoy muy recientemente asumiendo como director de la Escuela de Formación Docente de la Universidad Andrés Bello, ¿no? Que es el lugar donde estoy ahora. Y bueno, un poco tú diste cuenta de eso otro que hago, ¿no? Que tiene que ver con investigar sobre currículum. Pero no exclusivamente, también hago cosas como vinculadas con historia de la educación. Creo que me gusta participar bastante de la discusión sobre formación docente, entre otras cosas. Así es que nada, muy contento de estar acá contigo. Es un verdadero regalo para la comunidad del Liceo tener entonces a don Luis Osandón con nosotros. Mira, y la primera reflexión que uno se hace más que pregunta es que hoy día con estos episodios lamentables de violencia que recibimos las escuelas, los liceos, porque no sé, la violencia no es propia de los establecimientos educacionales, sino que viene desde la sociedad misma. Que un docente, ¿cómo puede enfrentar esto desde el punto de vista del currículum, estos episodios de violencia, Luis? A ver, yo creo que, claro, lo primero que tú dices es bien central y bien importante, como distinguir, yo diría, tipos de violencia también, que en la discusión pública a veces se suelen entremezclar. Am, Hay, como dicen muchos investigadores e investigadoras, un conflicto inherente a los establecimientos escolares. O sea, son grupos humanos grandes, complejos, con distintas trayectorias e identidades, y eventualmente puede haber algo de conflicto en la escuela y es como parte consustancial de su vivir, ¿verdad? Otra cosa es cómo se convive en la diferencia, cómo se gestionan esos conflictos, en fin, tal. Y de tanto en tanto podrían escalar a algún evento más o menos violento, pero que se puede contener y se puede trabajar pedagógicamente, en fin. Y eso está dentro de los rangos de lo que creo que los profesionales de la educación más o menos entendemos que podemos manejar en contextos educativos. Pero también me parece que efectivamente
como muchos sociólogos de la educación y otros analistas han documentado largamente, la escuela también recibe estudiantes que vienen de entornos territoriales, comunitarios, familiares, que generan un conjunto de condiciones de crianza, de formas de ver el mundo de parte de esos chicos y chicas que entran en confrontación con las reglas, ¿no?, que tiene todo establecimiento y todo espacio de convivencia colectiva. Eh, y ahí yo creo que tenemos un problema importante, porque tiene que ver con transformaciones culturales de la sociedad contemporánea en lo más grande, pero yo diría que claramente con una influencia hoy día muy importante de algo que algunos denominan como narcocultura, ¿no? Que no tiene que ver con grupos narcos específicamente, sino que de una cultura que releva los valores de las bandas de narcotráfico, que se transforman en hitos culturales relevantes contemporáneamente para las poblaciones más jóvenes, ¿sí? Y eso, ojo, que está desde las series de Netflix hasta los circuitos de las redes sociales, de la música que se corresponde con aquello, en fin. Y que es denostativa, que es deshumanizante del otro, que ensalza disvalores, diríamos al menos, ¿no? Y que yo creo que no se ha tomado suficiente nota, probablemente en mi perspectiva, sobre aquello que viene aconteciendo hace rato. O sea, no, esto no es del último mes, esto de por lo menos 10 años, 15 años de desarrollo y viene impactando a la cultura escolar progresivamente. Y hoy día, claro, se marca una suerte de hito, ¿no?, con algo que podría haber pasado hace 6 meses atrás o 2 años atrás, pero que todo decía que iba a acontecer, ¿sí? Lamentablemente, como digo, como derivada de un proceso social y cultural que estaba en curso y que sigue en curso, ¿sí? Y sobre esto ha habido polémica, han habido como también disputas de si hay que tomarse tan en serio esto de la narcocultura, si no será una exageración, en fin. Mi perspectiva personal creo que no es una exageración, creo que hay que tomárselo muy en serio, porque es el mundo que habitan muchos, muchos jóvenes hoy en día, y es la estructura de valores y las identidades que cultivan muchos de ellos. ¿Podríamos decir que hay un currículum oculto ahí? Exactamente. Y para allá quiero llevar un poco Ya, la conversación, ¿no? O sea, ya. si uno no toma nota de aquello, evidentemente la escuela le está hablando a espaldas de lo que está aconteciendo con la cultura juvenil contemporánea, con una parte de la cultura juvenil, no es toda tampoco, pero claramente es parte Mayoritaria, y muy transversalizada, ¿no? O sea, muy no, mayoritaria, diría. claro, porque no va solamente a sectores específicos o a sectores em, eh, que socialmente sean más marginales, no tiene que ver con eso, hoy día está muy transversalizado. Entonces, lo que yo creo es que efectivamente si uno empieza a hacer el link con lo que pasa en la escuela y el currículum que tenemos, por ejemplo, no suele visibilizar este conflicto evidente en curso, ¿verdad? En ese sentido, vamos muy atrás probablemente en nuestras propuestas curriculares con respecto a lo que está aconteciendo con el sustrato cultural al cual estamos interpelando desde la escuela, ¿verdad? Me parece que se han hecho esfuerzos como hablar de lo socioemocional, por ejemplo, como hablar de la convivencia, em, como contextualizar los contenidos de las asignaturas, en fin, pero no se problematiza el mundo, digamos, que se tiene evidentemente en una situación mucho más problemática que hace 30, 40 años atrás. Eran otros problemas probablemente, pero los que tenemos hoy día no están siendo convenientemente visibilizados desde lo curricular, y en eso me gustaría ser bien enfático, o sea, desde los instrumentos que dicen que cuál es el recorte cultural sobre el cual debiéramos trabajar en la escuela, ¿verdad? Porque desde la realidad del profesor, desde la realidad de las escuelas en sus lógicas organizacionales, de comunidades humanas que conviven día a día con esto, es un problema evidente de todos los días, ¿verdad? Pero no entra, ¿no?, al circuito del proceso formativo, ¿verdad? Se trata de dejar fuera muchas veces, o se asimila naturalizando esa conflictividad, entendiendo que es un problema de otros, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, como respondiendo a tu pregunta,
en el fondo de todo esto que estamos comenzando a conversar, es que necesitamos hacer un giro y necesitamos espacio para poder incorporar esto y procesarlo educativamente, ¿no? O sea, esto requiere de, más allá de las medidas punitivas que podrían ser correctas e incorrectas, no me quiero pronunciar sobre aquello, pero muchas de ellas pueden tener un sentido contingente necesario, pero en la proyección es algo que las escuelas tienen que tener la posibilidad de deliberar, discernir, para poder tomar decisiones educativas, ¿no? Porque no vamos a resolver problemas de la narcocultura como fenómeno social contemporáneo. No lo vamos a resolver, ¿verdad? No está en las manos de la escuela ni siquiera combatirla, porque es algo que trasciende por lejos lo que pasa en Chile, en Latinoamérica, a nivel global, ¿ya? Pero sí podemos hacer algo al interior de la escuela con respecto a cuáles son las necesidades concretas desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista pedagógico de nuestros estudiantes, ¿verdad? Ahí tendríamos que entrar a lo que tú planteas, al sentido que deberíamos darle al currículum, a lo significativo que deberíamos darle Y al aprender trabajo. a recuperar también cosas que están dichas en el currículum y que probablemente a veces pasan desapercibidas o quedan invisibilizadas, ¿no? Yo siempre digo que desde los 90 para acá tenemos unos objetivos fundamentales, transversales, hoy día denominados objetivos de aprendizaje transversal, Ujú. que ahí hay una propuesta axiológica, una propuesta de cómo vivir en el mundo, que tiene muchos rasgos que parecen muy razonables, pero que quedan por fuera de lo que se trabaja en las asignaturas muchas veces, o quedan más o menos abordados a partir de una cierta idea de convivencia escolar, de elementos formativos que tenga un proyecto educativo X o Z, ¿verdad? Pero no quedan incardinados, cuando digo incardinados, no quedan incorporados, tejidos al interior de la asignatura, ¿verdad? De ahí se pierden grandes oportunidades porque hay un problema en curso que tú y yo hemos conversado en otras instancias, que tiene que ver con que las materias muchas veces eh, tienen validez solamente dentro de la sala de clases o a lo sumo dentro del colegio, ¿verdad? Las materias, digo, los contenidos de la Correcto. asignatura, ¿no es cierto? Am, y no dialogan nuevamente con un entorno problemático que genera preguntas, que genera interrogantes, que genera cuestionamientos de parte de los estudiantes, pero que no encuentran dónde conversarlas dentro de la escuela a propósito de aprender matemática, a propósito de aprender historia, a propósito de aprender física, ¿sí? Y, Y disculpa, solamente para cerrar ahí, entonces, desde ese punto de vista, ¿qué estamos haciendo nosotros desde la escuela, ya desde el profesorado, para tejer esa relación entre escuela y comunidad? ¿No? Para tejer esa relación entre vida cultural adolescente y propuesta formativa de la escuela. ¿No? Ahí ese tejido me parece que es el que está fallando muchas veces. iba para allá Mm, lo que te quería plantear, en el sentido de que aquí hay un desafío tremendo de parte de los colegios mm, y un desafío concreto de nuestra comunidad del Liceo Nacional de Yoyeo. Hoy día conversando con don Luis Osandón en el programa Diálogos Educacionales. Queda un desafío en los colegios, yo diría, ¿de qué manera crees tú que los profesores, los docentes de nuestro liceo podrían abordar en parte, digamos, con iniciativa propia, mm, ya que está detenido, pareciera, todo mm, este proceso que se abrió hace un par de años de este mm, congreso mm. curricular para Ah, ver las transformaciones que hoy día parece que mm. están en un buen lugar ahí en el Consejo Nacional de Educación? ¿Ah? Sí, sí, bueno. Bueno, sí, como nota al pie, decir que, claro, Sí, tenemos un proceso de transformación curricular en proceso, pero no sabemos cuál va a ser el destino de él, que correcto. efectivamente que es la actualización curricular que se emprendió hace 2, 3 años ya de parte del Ministerio de Educación, que está en el Consejo Nacional de Educación, pero no sabemos si va a ser aprobado o no. Ha tenido hartas dificultades para salir adelante ese proyecto. Pero como tú bien recuerdas, efectivamente, esta actualización curricular de algún modo trataba de generar más oportunidades de tejer esa relación con la comunidad, ¿no? O sea, el Congreso Pedagógico Curricular que organizó el Ministerio, aparte de tener una masividad muy impresionante desde el punto de vista de la cantidad de gente que participó a nivel nacional en ello, dio lugar a un conjunto de claves de lo que eran las expectativas de las familias, de los estudiantes, de los profesores, de los directivos en distintos lugares del país respecto de qué esperan de la escuela. ¿Da? Me parece que eso fue un acierto porque es una forma de abrir la conversación. ¿Da?
nuestra tradición es más bien academicista en términos curriculares, ¿no? O sea, ¿cuál es el conocimiento más actualizado de la matemática o la ciencia natural, digamos? Se selecciona y se coloca en la base curricular. Ese ejercicio en sí mismo me parece que está bastante acotado, no desaparece, evidentemente, tenemos que tener un currículum actualizado, ah, pero claro, en conversación con las necesidades de la población infantil y juvenil que tenemos hoy día, ¿no? Y yo creo que ese Congreso Pedagógico Curricular efectivamente eh, abrió un poco las Así ventanas, es. digamos, para que entrara esa Sí. expectativa, ¿no? Surgieron cosas como que fueron incorporadas a la actualización, por cierto, en su propuesta, como que, mira, necesitamos que sepan leer y escribir, algo que uno dice, bueno, sí, pero lo hacemos en lenguaje, no, hagámoslo en todas las asignaturas, ¿verdad? O la vinculación con espacios al aire libre, ¿no? O sea, como que hay una expectativa, nuevamente, de oxigenar la escuela, ¿no? O sea, oxigenarla metafórica y literalmente, ¿verdad? O vida saludable, o eh, la famosa educación sexual integral. O sea, hay una preocupación de las comunidades por aquello, entre otras cosas, ¿no? Entonces, de lo que te está hablando aquello, como lugar donde leer las expectativas de la sociedad, es de que se requiere mayor pertinencia, ¿verdad? De que en la escuela le hable a los estudiantes de aquello que está pasando en la sociedad, de aquello que está como temor también de la expectativa de qué va a pasar conmigo en 5 o 10 años más y tener las herramientas suficientes para habitar ese mundo, ¿sí? Am, y yo creo que eso es interesante, que probablemente, ojalá se dé curso, digamos, a esta actualización curricular. Pero si no acontece, de todos modos, me parece que un poco por lo que tú preguntas inicialmente, las escuelas tienen que darse el espacio para deliberar, tienen que darse espacio para problematizar, tienen que darse espacios para recrear el currículum, ¿verdad? Eso es parte de un poco de mis obsesiones personales, ¿no? O sea, la idea de que ser profesor no significa planificar de acuerdo a lo que dice el texto escolar, ¿no? O sea, ser profesor es leer la realidad de mis estudiantes, tomar los elementos fundamentales de aquello e incorporarlo en el proceso formativo de modo tal que lo que yo sé de la disciplina que está detrás de la asignatura que enseño sea útil para esos estudiantes, ¿verdad? Esto quizás puede ir a contrasentido de la idea de la cobertura curricular, de que hay que pasar los contenidos. Estamos de acuerdo, hay que pasar los contenidos. Tienen que aprender cosas muy relevantes planteadas por la matemática o por el lenguaje o por la historia. Pero eso tiene que ser en diálogo, tiene que ser dialogando con el medio, dialogando con los intereses de los estudiantes. Y eso no se logra, digamos, solamente haciendo un ejercicio de planificación. Se logra conversando con el compañero que está a tu lado, ¿no? Deliberando y pensando qué es lo que estos niños y niñas necesitan. El llamado a la reflexión pedagógica que Mm. nos hace don Luis Osandón. Lamentablemente el tiempo se nos agota, y quisiéramos reiterar en primer lugar los agradecimientos del tiempo, pero sobre todo el mensaje. Yo diría, no sé si puedo resumirte bien, lo primero que hay que darle sentido al colegio hoy día, a las escuelas, para recuperar frente a toda esta narcocultura que hoy día existe. Tenemos que tener escuelas con sentido, entonces por lo tanto un currículum que hable de lo que hoy día sucede. Y segundo, que siempre hay espacio para que los profesores podamos reflexionar, podamos buscar colaborativamente camino y solución para mejorar de algún modo las vidas de nuestros estudiantes. Ha sido el primer programa de esta tercera etapa del programa Diálogos Educacionales del Liceo Nacional de Yoyeo, hoy día con la valiosa participación de don Luis Osandón, que nos quedaron 3 preguntas vitales, pero en algún otro programa se las haremos, que tiene que ver con lo que hoy día está en la formación de profesores. Muchas gracias, Luis, muy agradecido por tu Encantado, tiempo. muchas gracias por la invitación. Terminó otro programa de diálogos educacionales junto al profesor Manuel Santander Olivares. Sigue en nuestra compañía, hay muy buena programación musical aquí en la radio del Liceo Nacional de Yoyeo.